Hola, buenas a todos, espero que estén todo bien. Para que sigan aprendiendo, voy a enseñarles herramientas que son importantes y que en general día a día lo van a utilizar. Lo voy a dividir en varias partes porque si no va a ser muy extenso el video. Entonces vamos con esas herramientas importantes. Antes que nada quiero aclarar, obviamente utilicé un teclado de una computadora que en general no utilizo, solamente que como necesitaba sí o sí hacer este video porque muchos me lo pidieron, estas funciones que lo voy a explicar a continuación. Las herramientas importantes dentro del mundo de computación en esta primera parte son las siguientes. En el caso que nosotros necesitemos hacer el arroba, son tres formas de hacerlo. Uno es combinando la tecla, dependiendo de la configuración que tengan, puede que sea el control 2 o puede ser shift 2 o también puede ser alt graph 2. Ahora, la otra forma es presionando al mismo tiempo la tecla Alt 64, o sea, como le estoy indicando acá, presionamos Alt y luego 64. Entonces presionamos al mismo tiempo y nos va a hacer el arroba. Ahora, la otra forma de hacer el arroba es presionando la tecla ALTGR con la letra Q al mismo tiempo. Y la letra Q, como decía, entonces de esa forma también vamos a poder hacer el arroba. Bien, ahora la otra cuestión es respecto al mouse. Entonces, cuando hablamos de presionando el botón primario del mouse, el botón secundario del mouse, sería lo siguiente. O sea, cuando uno dice botón primario del mouse, es justamente esta parte, como ustedes están viendo acá, donde estoy marcando el circulito en amarillo, ese es el botón primario del mouse. Ahora, después, este es el botón secundario del mouse. Entonces, cuando uno se posiciona con la mano, entonces tenemos justamente esto es el botón primario y en general el otro dedo es el que presiona el botón secundario del mouse, que sería este dedo. Ustedes dirán, ¿y cómo es en el caso de una notebook? Parecido, o sea, tenemos botón primario, este es el botón primario del mouse. Es más, en algunas notebooks tienen una línea bastante remarcado donde les divide hasta dónde llega el botón primario, o sea el botón primario, y esta parte sería el botón secundario. En algunos es más suave, pero también está remarcado, o en otros un poquito sobresaliente respecto a lo que sería todo esto que es el up del mouse. Bien, entonces ahora, para que vean en esta notebook, ustedes no pueden percibir justamente que está dividido en profundidad lo que es hasta esta parte sería el botón primario, o sea, donde está mi dedo, el botón primario, y la otra parte donde más adelante les muestro va a ser el botón secundario. Entonces ahí, como ven, yo les mostré dos diferentes notebooks donde justamente les remarco hasta donde llega un botón primario y hasta donde llega el botón secundario. Ahora, otra herramienta que es importante es cuando ustedes van a la nube de su Gmail o Hotmail. Ambos tienen nubes de diferentes formas, pero con diferentes colores, son nubes. Entonces, cuando hacen clic en el Drive o le pasan el enlace a alguien o a algún curso docente en el Drive, entonces siempre le va a abrir con este tipo de dirección, o sea, ¿a qué me refiero? Que cuando le aparece de esa forma, usted está en la nube. O sea, si ustedes por X razón necesitan compartir hacia un celular o hacia una notebook o una PC que tiene Bluetooth, entonces lo que siempre tienen que hacer en esos casos es descargar el archivo. Es decir, siempre tienen que tener en cuenta, si les aparece esto, están en la nube y no están en el caso del celular, no está en su dispositivo descargado. Entonces tienen que ser descargar. Ahora, cuando le aparece de esta forma, acá con esta dirección, fíjese muy bien, dice Doc, Google, o en el caso del Hotmail o Outlook, le va a aparecer con otro tipo de extensión o el mismo tipo de extensión, pero de otra forma. Pero la cuestión es que les aparece así, están en la nube. Aparece así, no es que está descargado en su teléfono o en su notebook o PC. Entonces, lo que tiene que hacer es siempre descargarlo, pero no tienen que hacerlo descargar directamente desde el icono que les aparece descargar, y se va obviamente transformar, o en el caso del celular le va a decir la opción de transformar a PDF. Ustedes lo que no tienen que hacer eso, directamente en el caso de la PC vamos a ir a, descargar, acá hacemos descargar y ahí como Major Doc, que es justamente el archivo original, y en el caso del celular lo mismo, lo que tiene que hacer es descargar con el formato original o como Word. Y acá otro inconveniente que muchos tienen cuando están descargando en una PC. Cuando alguien le dice
guardar en alguna carpeta que está en el escritorio o que está en el documento o en mis documento, entonces cuando ustedes hacen clic en guardar, le va a abrir una ventana donde le va a aparecer un montón de opciones. Tienen varias opciones, dice carpeta descargar, documento, escritorio, imágenes, música, videos, objetos 3D, las unidades. O sea, la cuestión es que cuando a uno le dice guardar en escritorio, entonces van a hacer clic en escritorio. O si le dicen documento, hacen clic en documento. Obviamente que cuando están por guardar en alguna de esas carpetas, ustedes tienen que darle el nombre con el cual van a guardar, o lo dejan con el nombre que les aparece. Acá en esta parte donde dice nombre. Bien, una vez que ustedes hacen clic, en el caso de que sea en escritorio, hacen clic en escritorio y le va a decir que guarden en alguna carpeta o que lo guarden en el propio escritorio. La cuestión es que si le dicen en carpeta, carpetas son estas que están en amarillo, o sea, esto que dice para un video, archivo, febrero, etc. Esos son carpetas. Es más, si ustedes se ponen a poner la opción de tipo de archivo, ahí le va a decir carpeta. Entonces, esos son carpetas. Entonces, lo que tienen que hacer es hacer doble clic en esa carpeta y luego, cuando hacen doble clic en esa carpeta, con el nombre que está, hacen guardar y ahí se va a guardar su archivo. Entonces, ahí ya tenemos guardado en la dirección que nos hayan dicho. Ahora, cuando ustedes necesitan buscar alguna información o descargar de un lado algún tipo de contenido, etcétera, entonces lo más apropiado es justamente que ustedes combinen palabras. En el caso, por ejemplo, si ponemos ANSES turno y hacemos enter, entonces nos va a aparecer opciones. Y acá hacemos en general, cuando les aparecen muchas opciones, lo recomendable es siempre botón secundario del mouse. Ya les expliqué cómo es, vuelvan hacia atrás del video, entonces luego hacen abrir en una nueva pestaña. ¿Para qué eso? Para que de esa forma ustedes puedan abrir en una nueva pestaña y ver si realmente es eso. Vuelven a la combinación de palabras y abren la siguiente pestaña y así hasta llegar a la información que ustedes quieren. Entonces, de esa forma se ahorran bastante tiempo, ya que tienen varias ventanas con diferentes posibles opciones sin necesidad de estar volviendo a buscar o volviendo atrás, etc. Bien, entonces ahora, cuando alguien le dice o alguien está en una computadora, ya sea que sea una PC de escritorio Node o Neu, siempre le va a dividir en varias secciones o tipos de dispositivos que están en nuestra PC, notebook, laptop, etc. En este caso tenemos este equipo, acá donde estoy con el cursor en el redondelito amarillo, ahí dice este equipo, después dice descarga, documentos, etc. Después dice disco local C, disco local D, luego dice nuevo volumen E. Estos C, D, E son discos duros. Ahora, cuando uno conecta un pendrive, fíjense que acá tengo justamente esas tres unidades de disco duro que les nombré. Entonces, cuando yo conecto un pendrive, le va a aparecer o bien como disco extraíble. En este caso, como ustedes pueden ver, yo le puse un nombre. Entonces acá no me aparece disco extraíble, sino me aparece con el nombre que le puse al pendrive. Ahí cuando le dice disco extraíble o removible, entonces eso es su pendrive. Ahora, es que en muchos casos alguien le dijo que de esa forma es lo mejor, no sé. Pero para estar 100% seguro de que cuando uno copia un archivo, es mejor hacerlo del siguiente modo. O sea, vamos a nuestro archivo, luego hacemos botón secundario del mouse, luego vamos a la opción que dice copiar, hacemos copiar, luego vamos a nuestro pendrive, luego dentro del pendrive, un botón secundario del mouse, buscamos la opción de pegar y hacemos clic en pegar. Ahora, una vez que nosotros pegamos, abrimos el archivo para ver dentro del pendrive si se abre correctamente. Para esto cerramos, volvemos atrás a que nos muestre todas las unidades que tiene nuestra computadora, laptop, y luego volvemos a nuestro pendrive. Y de ahí trae para corroborar que realmente está copiado en nuestro archivo que copiamos. Bien, eso sería por esta parte las herramientas que uno utiliza constantemente. Hay otras herramientas que se lo voy a mostrar en otros videos. Si es la primera vez que ves mi video o ya viste varios y todavía no te suscribiste, espero que esta vez te suscribas, me des un me gusta, compartes el video. Desde ya, muchas gracias.